Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿te gustaría tener semanas más productivas? O siendo un poco más específico, ¿te gustaría descubrir una forma de lograr avanzar de forma equilibrada cada semana, produciendo resultados concretos y, al mismo tiempo, aumentando tu capacidad operativa? Si te gustaría descubrir qué es la cuarta generación de la administración del tiempo y cómo aprovecharla para aumentar tu productividad, este episodio es para vos. Quizás muchos de ustedes nunca habían escuchado de la cuarta generación de la administración del tiempo, pero vamos a ver que es fundamental. Hoy vamos a continuar avanzando con nuestra serie especial de 8 episodios enfocados en profundizar sobre los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. El hábito 3 es poner primero lo primero y se enfoca en cómo organizarnos mejor cada semana. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple, para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salón, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 316. Me faltaron como 2 segundos ahí. Casi para llego. El efecto dramático. Iba a ser lo mejor, pero bueno, no llegamos. Hoy, para cubrir este tercer hábito del libro, me va a estar acompañando Mati. Bienvenido, Mati. Muchas gracias, Santi. Ya me había dado la entrada solo recién. Perdón por eso. Sé bienvenido a mi estudio. Gracias Buen por recibirme. caballero. Me siento honrado. Caballero. Y también va a estar Lu. Bienvenida, Lu. Gracias, Santi. Quiero decir que me puse camisa para esta ocasión, para estar acorde a ustedes. Me gusta tu camisa. Gracias. No tengo moño, pero tengo camisa para que estemos coordinados. Estemos los tres encamisados. Bueno, de hecho, lo cual en cualquier país del mundo no significa nada, pero en Argentina no significa nada tampoco. Bien, no pasa nada. Lo importante es que estamos todos con camisa, estamos todos acá listos para conversar sobre un capítulo. Tengo que decir, Santi, no sé si te pasó a vos, mientras lo iba leyendo pensé, acá hay mucho para desarmar, decir, conversar y sumar también. Emocionante. Sí, Esa definitivamente. Emocionante es la palabra. Les quiero recordar, antes de que empecemos con este episodio y con los temas del hábito número 3, que pueden enterarse de cada episodio que publiquemos y ayudarnos a que más personas tengan este mensaje suscribiéndose en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts favoritos. Pueden también dejarnos una reseña en Apple Podcast y contarnos qué es lo que les gusta del podcast, qué no, qué deberíamos cambiar, si está mejor que Lu tenga camisa o es exactamente lo mismo porque esto es audio y no les importa. Ustedes pueden contarnos y nosotros escucharemos y aceptaremos o rechazaremos las ideas que nos dejen. Pero bueno, vamos a meternos entonces en el hábito número 3. Dejamos a Stephen Covey en el hábito número 2, que tenía que ver con empezar con el fin en mente. Habíamos hablado de que hábito 1, proactividad, nosotros escribimos el programa. Hábito número 2 tiene que ver con diseñar el programa. Y ahora entramos al hábito 3, que es vivir el programa. Exacto, que una cosa que me parece genial de este capítulo es que empieza dándonos una motivación bastante fuerte, que es, a ver, en el hábito 2 pensaste qué querés lograr. La forma en la cual eso que diseñaste, que pensaste que querés lograr en el hábito anterior, se vuelve realidad, es siguiendo los pasos del hábito 3. Ya pasamos la etapa de pensar a dónde queremos ir, asegurarnos de que la escalera esté apoyada en la pared correcta y todas esas cosas que hablamos en el episodio anterior. Y pasamos a lograr hacer realidad esos objetivos que nos propusimos. Y de eso se trata este hábito. Hablamos de la creación mental y después la creación física. Bueno, momento de realizar esa creación física, de cobrarnos el resultado, de cosechar los frutos de todo el trabajo que hicimos en los hábitos unidos. Sí, está bueno que me gusta que tenga su lugar como un hábito en sí mismo, porque si bien en el hábito 2 trabajamos un montón de cosas que seguramente cuando nos escuchaban o leían el capítulo del libro, muchas personas por ahí les agarra como la ansiedad de, bueno, ¿y cómo hago esto? ¿Cómo lo implemento en el día a día? ¿Cómo hago para ver los resultados? Esta es la otra cara de la moneda de, bueno, esto que decían los chicos recién, ya diseñaste cuál es el programa, ya visualizaste, imaginaste, definiste qué es lo más importante, tu misión, tu visión. Ahora es momento de
implementarlo, ¿no? De la parte de ejecutarlo, de la parte operativa, de la parte cómo hago para llevar eso a mi día a día y cómo hago para volcarlo a las acciones que hago en mi día a día, que por sí solas no van a tener resultados si no tenés primero lo anterior. Por eso vamos en orden, lo hemos dicho en los episodios anteriores. Estos hábitos van en orden y es bueno que los vayas haciendo en orden, pero es muy importante la parte de llevar a la acción, tanto como la anterior, en este orden, y así es como vas a poder tener resultados en la vida concreta. Lo que es Stephen Covey al empezar el capítulo es decir, bueno, en los hábitos anteriores, como decimos, estuvimos diseñando el programa, usamos nuestra imaginación para el hábito 2, nuestra conciencia moral para pensar guiones nuevos. Bueno, ahora vamos a empezar por la voluntad independiente. Y ese es el primer punto. De hecho, Stephen Covey pasa a hablar rápidamente de la disciplina. Y es decir, cómo nosotros podemos enfocar todos nuestros esfuerzos o poner todos nuestros esfuerzos a disposición de conseguir el resultado que estamos buscando o que definimos en el punto atrás. Acá Stephen Covey, me parece, como para empezar a hacer un poco del comentario, pasa a hablar de la disciplina y después pasa a hablar de las generaciones de la administración del tiempo, que estuvimos hablando más temprano. No es muy específico sobre la aplicación de vuelta de la disciplina, en términos de esta es la fórmula de la disciplina, paso número 1 de la disciplina, deberías empezar con el control de hábitos. O no, él te empieza diciendo, mira, la fuerza clave es la voluntad independiente, y ahí se mete ya en esta idea de las generaciones de la administración del tiempo. Sí, definitivamente creo que, eso lo dijimos en el episodio 1, sigue siendo uno de los grandes, no defectos, pero sí uno de los puntos grandes a profundizar, a trabajar a la par del libro, el cómo se desarrollan los hábitos en la práctica, ¿no? Y él en un punto de este capítulo dice la frase, este libro no se trata tanto de cómo ejecutarlo como de la filosofía base. Entonces, lo que hace al hablar de la disciplina no es sumergirse, como dice Santi, en la parte práctica de cómo capitalizar nuestra disciplina en el desarrollo de hábitos para que así ser constante sea más fácil. Vamos a dejar en las notas del episodio links para profundizar en esos temas para aquellos que quieran hacerlo, sino que va a la parte filosófica de la disciplina. Y eso sí me pareció muy importante. Hace este paralelo entre la palabra disciplina, la palabra discípulo, y cómo cuando nosotros queremos ser más disciplinados, una forma de pensarlo es, la disciplina es subordinar las ganas que uno tiene en el momento, el humor del momento, a algo más grande, es decir, ser discípulos de aquello que es más grande. Sea un set de objetivos, un set de principios, básicamente lo que trabajamos en el hábito número 2. Y es muy importante entender este concepto porque cuando entramos a lo que sigue, que son las 4 generaciones de la gestión del tiempo, uno de los problemas que él va a decir es las personas tienden a abandonar los sistemas de organización que adoptan. ¿Por qué? Porque les resultan frustrantes, porque les cuestan. ¿Cómo hacemos para nosotros tener un punto extra al entrar a desarrollar nuestro sistema de organización del tiempo? Entender que este sistema muchas veces nos va a poner incómodos, pero que esa incomodidad está bien, porque es parte de lograr algo que es más importante que estar cómodos o en algún momento, como decimos, el humor del momento. Hay algo que es más importante. Nuestra misión, bueno, con eso en mente, entremos a desarrollar el sistema de gestión del tiempo, no esperando que sea fácil, sino esperando que sea una buena herramienta para hacer realidad eso que soñamos, deseamos y diseñamos. Sí, que aquí entra 100% el rol también de motivación que tiene una misión clara. De hecho, uno de los, pasando algo bien a la práctica y que se ve mucho en la calle, muchas veces pasa que las personas se empiezan a organizar, pero un tiempo después se sienten desmotivadas o sienten que como que empiezan a preguntarse por qué. Es como muy común, ¿no? Las personas dicen, mira, la verdad que sí, me organizo todo, pero me siento desmotivado, como que no me dan ganas de hacerlo. Y generalmente cuando vos te sentás con esa persona y le preguntas, ¿estás leyendo tu misión? La respuesta es, no, la verdad que perdí un poco la constancia. Entonces, por un lado, tenemos el deber hacia la misión, que dijimos es esta idea de nosotros nos debemos, entonces podemos utilizar nuestra voluntad independiente para ser discípulos de este propósito que estamos buscando. Pero al mismo tiempo hay una parte en la cual nos ayuda. ¿Por qué? Porque nos da el motivo por el cual estamos pasando por esta situación incómoda. Es decir, cuando nosotros tenemos una misión clara o estamos persiguiendo un motivo que vale la pena, es mucho más probable que nos mantengamos firmes detrás de algo que quizás no nos gustaría. Que ahí, bueno, Stephen Covey habla mucho de esta idea de
si tenés o sea, muchas veces perder la motivación tiene que ver con que no tenés realmente internalizada esos motivos más importantes o tu misión. Hay algo que revisar ahí, más allá de que les falta este complemento que decía Mati recién, de bueno, cómo lo volcás a formarlo como hábito, lo que decía Santi, de cómo lo volcás a revisar tu misión todos los días. Ya vamos a ver más adelante el sistema que él plantea o las bases del sistema que nosotros le sumamos cosas, pero muchas veces tiene que ver con cuestionarte realmente si de verdad tenés internalizado tu centro en principios, que lo hablamos en el episodio el anterior. Si tenés realmente internalizados tus motivos o qué es más importante para vos y lo estás recordando, y si no lo tenés realmente internalizado, que es una idea como que por ahí la lees al pasar, pero me parece súper interesante como cuestionarse. ¿Realmente lo tengo incorporado? ¿Realmente estoy comprometido con esto? ¿Qué es lo que yo decidí? Y si no lo tenés 100% internalizado, está bueno revisar los primeros hábitos para asegurarte de tener eso claro, asegurarte de que realmente te entusiasme, ¿no? Lo que les decimos a las personas cuando los ayudamos a hacer su misión personal. Es fácil hacer los ejercicios o hacer quizá un texto que sea bonito, que sea, oh, qué linda misión. Ahora, tiene que realmente entusiasmarte y conectarte con lo más profundo y con lo que más te motiva en la vida. Y a partir de ahí, esto que decía Santi recién, es mucho más factible, mucho más fácil de hacer en el día a día, que es, si lees esa misión todos los días, tenés que encontrar ahí la motivación para pasar a la acción durante ese día. Stephen Covey a continuación empieza a enumerar, y este es un concepto que es súper interesante, las 4 generaciones de la administración del tiempo. Él lo que plantea básicamente acá es, y esto es súper interesante, de hecho cuando lo leía pensaba, ¿dónde está la persona que decía que estos eran todos conceptos cliché y que ya se sabía? Sí. Porque estos problemas que traen las distintas generaciones, o sea, hay muchísimos problemas en la administración del tiempo y nosotros trabajamos con eso hace muchos años, que se resuelven con el entendimiento de estas 4 generaciones. Él lo que plantea es que a medida que fue pasando el tiempo, empezaron a aparecer las distintas olas de la gestión del tiempo que fueron siendo una mejor que la otra. Claro, como si fuese un desarrollo tecnológico donde se desarrolló una base, a partir de eso alguien hizo algo mejor y con eso se va creciendo. Empieza hablando de la generación número 1, la primera generación, que es las listas de tareas por hacer. Y cada uno de ustedes puede preguntarse, ¿en qué generación estoy yo? Exacto, es un muy buen ejercicio. Entonces, generación 1 es lista de cosas para hacer. Ventaja respecto de la persona, si pensamos alguien que nunca se había organizado, bueno, empiezo a poner en palabras todo esto que siento que tengo que hacer. Todo lo que tengo en mi cabeza lo saco afuera, lo logro cristalizar. Empiezo a partir de eso, saber qué estoy haciendo. Y me suma un nivel de satisfacción en cumplir esta tarea, tacho en la lista, se siente bien. Una cosa que es interesante del libro es que varias veces revisita el tema de las 4 generaciones. Ahora cuando lo hablemos vamos a cubrir cada una y unir un poco lo que se dicen en las diferentes partes. Y algo que me pareció muy interesante cuando él explica esto, dice, ok, mejor que nada, sí, mejor que nada, definitivamente mejor que nada. Pero el problema que tenemos con las tareas de listas para hacer es, en primer lugar, que no tenemos prioridad. Tendemos a ir agregando cosas, vamos avanzando de arriba hacia abajo. Y lo que eso genera, y eso me pareció fantástico, no recordaba que lo decía, pero se corresponde con nuestra experiencia, es que cuando trabajamos con esto, hay 2 cosas que nos pasan. Y ahí empiezan los problemas de la primera generación. En primer lugar, tenemos poco control. Llegan cosas, lo agregamos a la lista, llegan cosas, lo agregamos a la lista. Y ese poco control se traduce en una falta de autoestima. Y cuando leí esa frase pensé, esto explica algo que he visto en muchas personas. Muchas personas que sienten que no pueden sacar adelante cosas, que grandes objetivos están más allá de lo que ellos pueden lograr. En general no es porque estén más allá de sus capacidades humanas innatas, sino que están más allá de la generación de organización que utilizaron hasta ahora. De la tecnología que tienen. Exactamente. Entonces, si alguno de ustedes siente esto, siente, ay, es que yo no puedo, es que las cosas grandes a mí me cuestan, es muy probable que haya un problema de la forma de organizarnos, no de nosotros. Y es importante ver eso. Sí, de hecho, uno de los principales síntomas que se ve en las personas que tienen organizaciones de la primera generación es la idea de estoy haciendo cosas todo el día y no consigo nada. Es muy probable que si ustedes se manejan con agendas en términos de esta es la primera generación, anoto cosas que tengo para hacer o una vez al día me siento y anoto todo lo que tengo para hacer y me pongo a taclear los temas, ¿no? Tema 1, tema 2, tema 3.
Si ustedes hacen eso, es probable de que estén en esta situación de que las cosas nunca llegan a un fin. Simplemente trabajas, empezar el otro día y estás de vuelta en el punto de inicio. Sí, también te frustras muchísimo más porque uno hace la lista y va tachando y de repente, ¿cuál es la expectativa detrás de eso? Tachar todas las cosas de la lista, pero pasa como este círculo vicioso de constantemente estoy agregando porque surgen cosas y no tengo cómo diferenciarlas, entonces cada vez la lista es más grande, entonces nunca la termino, por ende sí o sí te vas a frustrar y sí o sí vas a sentir que nunca llegas con todo lo que te gustaría porque es como un círculo infinito. La segunda generación, dice Stephen Covey, incorpora las agendas. Ahora ya no es simplemente nosotros tenemos una lista, sino que ahora tenemos una lista y dentro de nuestro día le asignamos un momento en el tiempo para cada cosa. Claro, empezamos a trabajar con calendarios, empezamos a prever eventos futuros, con lo cual ya salimos de esta lista de una cosa detrás de la otra, y es mejor, ¿no? Si yo tengo una previsión de en este momento tengo este compromiso y voy a tener un poco más de control, voy a llegar a tiempo, voy a estar en los momentos en los cuales tengo un compromiso al cual me comprometí, pero sigue teniendo un problema y es, yo pongo las cosas para prever en qué momento tengo que hacerlas, pero todavía no estoy teniendo una instancia de priorizar esas cosas, de analizar cuáles son las diferentes actividades que tengo y las cosas que se ponen en el calendario siguen siendo simplemente las cosas que estaban en la lista sin mayor consideración. Con lo cual, soluciona un poquito el problema, pero el grueso de las cosas que acabamos de decir siguen estando ahí. Nos sigue pasando de que sentimos que no llegamos, nos sigue pasando de que nos sentimos en una especie de rueda de hámster donde las cosas pasan una y otra vez. Sí, y en esa generación también se da como este afán por cumplir con la calendarización y con la planificación a rajatabla, como que se puede caer, uno de los problemas es como esa cosa de sobreestructurar o usar la estructura de manera negativa o en contra de los objetivos más importantes y terminar eso siendo como esclavo del calendario, que también nos pasa un montón, que llegan personas y te dicen como, yo hago listas de tareas, uso mi calendario, tengo mi agenda, me esfuerzo por organizarme y aún así siento que no llego y aún así tengo estos problemas. Y es porque terminan como en general atados a esa estructura o esa herramienta y no están pudiendo discernir realmente cuáles son las prioridades y pudiendo usarlas a su favor y no como ser esclavos de las mismas. Y una respuesta a la segunda generación viene de la mano de la tercera generación. Bien, la tercera generación suma a las generaciones anteriores, como dijimos, siempre van sumando la idea de poner objetivos, de priorizar tareas en términos de esta tarea es más importante que la otra, en términos de urgencia o cuestiones por el estilo. Te ayuda a incorporar alguna idea sobre tus valores alrededor de los proyectos que estás manejando. Y además incorpora la idea de la planificación diaria. Es decir, tener un momento en el día en el cual nos sentamos y planificamos el día. Que algo que tengo que decir es que releyendo los 7 hábitos, no sé si a ustedes les pasó, me resultó menos clara cuál era la tercera generación cuando leí la primera parte, cuando las presenta. Y a medida que iba avanzando por el capítulo, empecé a lograr entender un poco más cómo se ve esta generación. Lo que yo entendí, díganme a ver si yo me equivoqué, es que acá la ventaja que tenemos es, primero sumamos objetivos. Entonces ya no es que las personas me van pasando cosas por hacer y yo las voy poniendo en mi calendario, sino que hay una instancia donde yo pienso, esto es lo que me gustaría lograr eventualmente, ¿sí? Sumo objetivos. Sumo un momento diario donde ya no reacciono solamente a la lista, sino que me siento a ver qué cosas voy a hacer hoy, le asigno un momento a cada una y dentro de eso, en función de estos objetivos que sumé, empiezo a hacer algún nivel de priorización. Pero quedo atrapado, y ese es uno de los problemas, en solo tener objetivos, que acá probablemente en esta generación entre el tema de los objetivos SMART y todas esas cosas, y tengo un momento diario de organización, pero no tengo una perspectiva más amplia, y los objetivos, justamente por ser estos objetivos SMART, tienden a quedar bastante enfocados en cosas que son las cosas que clichémente se piensan como cosas productivas. Cosas de dinero, cosas que tienen que ver con resultados prácticos en el negocio, cosas muy medibles, muy de la eficiencia, no tanto de los otros roles o las otras áreas que tienen un poco más que ver con la efectividad. Claro, yo creo ¿Entendieron lo mismo ustedes? Sí, yo estoy de acuerdo de que cuando lees el libro no es tan clara la diferencia en primera instancia, pero a medida que se va desarrollando, que es lo que Stephen Covey entiende por la cuarta generación, empieza a ser mucho más claro.
Lo que yo entendí va de vuelta muy parecido por el lado de lo que vos estás diciendo. Nosotros, en primera instancia, piénsenlo. Persona que tiene lista de tareas. ¿Qué hace? Lo que entra a la lista. Che, pásame tal cosa. Lo hago. La siguiente persona hace todo lo que pone en la lista y lo calendariza. Entonces, no es todo en el orden, sino que lo va poniendo. La persona de la tercera generación, lo que hace es, ya no simplemente recibe lo que le dicen, sino que dice, yo quiero tener estos objetivos. ¿Y cuál es la forma matemática de hacerlos de la manera más eficiente, ¿no? Entonces colega su agenda y dice, a ver, ¿cuál es la forma más eficiente? Esto puede ir después, 10 minutos para esto, 10 minutos para el otro, y va planeando y tiene todos sus días. Entonces, lo que agrega la cuarta generación es el factor, porque eso trabaja mucho sobre la eficiencia, ser como operativamente eficiente. La cuarta generación incorpora una serie de elementos nuevos, que son, por ejemplo, el concepto, los cuadrantes de la administración del tiempo, vamos a hablar un poco de eso. Incorpora la idea del equilibrio en términos de los roles, que eso es algo propio de la cuarta generación. La tercera generación se enfoca, ¿se acuerdan que en uno de los episodios anteriores hablamos de la diferencia entre eficiencia y efectividad? Siendo eficiencia cómo yo llego más rápido a un lugar, y efectividad tiene que ver cómo yo equilibro mi producción y mi capacidad de producción. La tercera generación se enfoca en la P, se enfoca en cómo yo saco más resultados más rápido. La cuarta generación le da un toque mucho más humano en el cual, y de vuelta, porque muchas de las críticas muchas de las personas cuando aspiran a ser organizadas aspiran a ser personas de la tercera generación. Es decir, ¿cómo me gustaría ser como vos? Y se imaginan también que una persona organizada es una persona de la tercera generación. Claro, yo creo que el cliché de organización es la tercera generación. Claro, pero la cuarta generación, al incorporar la idea del liderazgo, la idea de la producción y la capacidad de producción, lo que hace es, por ejemplo, poner a las personas por encima de la agenda y decirte, mira, vos vas a tener objetivos, está bien, vos vas a tener una agenda, está buenísimo, pero siempre que estés actuando en tu día a día vas a equilibrar y vas a decidir. De hecho, una de las ideas que más me gustó de todo el capítulo fue la idea de vos siempre estás decidiendo. Sigas haciendo lo que estás haciendo o hagas algo diferente. Estás decidiendo no hacer algo cada vez que tomas una acción. Y lo que va a decir es, por ejemplo, vos nunca priorizás una agenda por encima de una persona. Y ese enfoque es la gran solución a la mayor parte de las objeciones que hay sobre la administración del tiempo. Sí, también de los problemas que más afectan o más frustran a las personas cuando están esforzándose mucho por organizarse mejor y no ven los resultados o no están siendo felices o realizándose personalmente. Porque hasta acá, en las tres, en orden de la primera a la tercera, de peor a mejor, pero en todas sucede esto de que sos como esclavo de las herramientas o esclavo del sistema que estás usando, y la idea de equilibrio es lo que todos buscamos al final del día, porque somos personas integrales, somos personas con diferentes áreas en nuestra vida, que suena súper obvio, pero no es tan obvio cuando nos damos cuenta de que muchas veces caemos en estas primeras tres generaciones y nos olvidamos de que tenemos, además de una parte, no sé, de desarrollo laboral o de desarrollo profesional o como emprendedores, tenemos otras áreas de la vida como personas, como en cuanto a los vínculos con otros seres humanos que nos rodean, que nos importan. Y en la práctica, en la ejecución diaria, hasta la tercera generación tendemos a desequilibrar. O sea, lo más probable es que te pase que termines desequilibrando, persiguiendo esta idea de superorganización, de persona super productiva que genera un montón de resultados. Y esos resultados solemos priorizarlos más o atender más a los que son más tangibles, más medibles, más concretos, que suelen ser los de trabajo, suelen ser los de cuántos libros leí, cuántas cosas más como del área mental o del área profesional. Y solemos desequilibrar otras cosas que son estas que decías vos, de acá entran de repente las personas. Claro que en general, y nosotros como personas. Claro que si este fuese un libro de la tercera generación, hubiese empezado directo por el hábito 3. Hubiese ido directo a, esta es la forma de armar tu agenda. Pero, como es un libro de la cuarta generación, empieza por, hay cosas más importantes que la agenda. De hecho, nosotros sabemos por experiencia personal y por personas con las que hemos trabajado, si vos a una persona le das proactividad y le ayudas a que internalice su misión, incluso si nunca le explicas organización, de a poco estas cosas van tomando forma. Pero si una persona se salta misión, visión y entra directo a organizarse, automáticamente todos los problemas que estamos mencionando empiezan a surgir. Uno de los cuales es la resistencia a mantenerte organizado. Porque sentís que la organización te esclaviza
no es una herramienta a favor tuyo. Y eso creo que es un punto central porque en este momento Stephen Covey entra a la cuarta generación y explica, a ver, en esta generación vamos a resolver esos problemas por los cuales muchas personas no se organizan. Vamos a poner a la persona, a los objetivos, por encima de una esclavitud a la agenda. Vamos a enfocarnos en la efectividad, no en la eficiencia. Vamos a prestarle atención a los resultados, pero también vamos a prestarle atención a continuar aumentando nuestra capacidad operativa, a cuidar las relaciones con las personas. No vamos a ser rígidos con los horarios, vamos a ser flexibles en base a prioridades y no vamos a ver lo diario como solamente qué cosas voy a hacer hoy, sino que vamos a tomar una perspectiva un poco más amplia que nos permite equilibrar, que en la explicación que él da es la perspectiva semanal. Me acabo de dar cuenta que estamos hace media hora grabando y vamos 3 páginas del capítulo. Hay mucho, sí, igual vamos. Lo que vos hiciste recién fue un gran adelanto porque es prácticamente todo lo que queda del capítulo. Pero bueno, Stephen Covey dice, tenemos esta cuarta generación de la administración del tiempo que se basa en la efectividad, en lo importante. Y una manera, él dice, de captar la esencia de la cuarta generación se ve en la matriz de la administración del tiempo o los cuadrantes de la administración del tiempo. Que probablemente es la parte más importante de este capítulo. Claro, y Stephen Covey lo que dice es que toda actividad que vos realizás en tu semana se puede meter en uno de 4 cuadrantes, en los cuales las variantes son urgente, importante y urgente. Bien, entonces vos tenés actividades que son urgentes e importantes, eso quiere decir de que necesitan atención inmediata y que además se relacionan con lo que nosotros consideramos importante según nuestra misión. Bien, cuadrante 1, urgente e importante. Después tenemos las actividades que son urgentes, pero no importantes. Tienen esta cualidad de necesitan atención ahora. Por ejemplo, suena el teléfono, pero no necesariamente se conectan con lo que nosotros consideramos importantes. Y fíjense cómo acá entra en juego esta idea de los centros que hablamos en el episodio anterior, ¿no? Porque qué va a ser importante para nosotros va a variar mucho de dónde esté nuestro centro. Por ejemplo, llega la invitación de nuestros amigos para ir a la junta del sábado y nuestro centro está en nuestra posición social. Bueno, esto pasa a ser importante. ¿Va a dar buenos resultados o no? Stephen Covey nos dice que no, porque no es el centro adecuado. Pero bueno, tenemos ahí. Después tenemos las actividades que no son urgentes, es decir, de que no tenemos por qué hacerlas ahora, pero son importantes. ¿Cuál es el clásico ejemplo de no urgente e importante? Hacer ejercicio. ¿Puedo no hacer ejercicio ahora? Sí, no pasa nada. Si hoy no haces ejercicio, no pasa absolutamente nada. Pero es importante. ¿Por qué? Porque si yo no hago ejercicio en el largo plazo, voy a correr más riesgo de salud, voy a tener menos energía, va a ser un problema eventualmente. Y finalmente tenemos las actividades no importantes y no urgentes, que son actividades que no las tenemos que hacer ahora y tampoco nos suman. Y acá entra una confusión. Grabamos un episodio exclusivamente de los cuadrantes de la administración del tiempo. Sí. Mira, es el episodio 116, lo busqué recién. Bien, ahí está. Es el Hace episodio tiempo, número sí. 116. Pensé que te lo acordabas de memoria y estaba era pensando, muy wow. sorprendente. Sí. No fui... recién empecé, tengo que hablar de esto. Vamos a buscarlo. Pero una confusión muy, muy común está con el tiempo libre. ¿Bien? Y la gente dice, bueno, pero el cuadrante 4, tener tiempo libre es importante. Y la respuesta es, si es importante, exacto, es del cuadrante 2. Bien, ahora, ¿cuándo el cuadrante 2 se transforma en cuadrante 4? Cuando ya no es una cuestión de descansar, sino una cuestión de simplemente dejarte llevar porque no tenés ganas de hacer nada. Y es súper importante el entender esto porque Stephen Covey, el punto central de que hace acá es, a ver, tenemos que aprender a lidiar, y vamos a ver qué es la herramienta número 1 para recuperar tiempo, con las cosas que no son importantes. Tenemos que aprender a decirlas que no, a eliminarlas del día a día, porque no nos suman. Si algo es no importante, no suma. Eso tenemos que aprender a hacerlo. Pero tenemos que entender que el juego en el largo plazo, nuestros grandes desafíos se van a dar en la relación entre el cuadrante 1 y el cuadrante 2. Porque en el cuadrante 1 tenemos algo que tiene fecha, que atenderlo, es importante. Ahora, lo que Stephen Covey dice es, si yo me enfoco todo el tiempo en ese tipo de eventos, lo que pasa es que el cuadrante 1 se expande. Más atención le doy, más se expande, más atención le doy, más se expande. Y ahí entran las personas que hacen cosas que son productivas, pero que sin embargo parecen nunca llegar, nunca tener un respiro. Siempre están de una crisis a la siguiente, de un incendio al siguiente. Stephen Covey dice, ¿por qué sucede eso? Porque en general esta persona que está teniendo tiempo en el cuadrante 1 no está pasando tiempo en el cuadrante 2. Está en la P, retomando en producir, pero no está pasando tiempo CP, en su capacidad de producción.
Y el tiempo en la capacidad invertido en el cuadrante 2 lo que hace es que no solo podamos lograr más resultados, sino que la cantidad de eventos de cuadrante 1, la cantidad de eventos que se presentan como urgentes, que no se pueden reacomodar, que no se pueden mover, se va achicando cada vez más con el tiempo. Claro, porque en el cuadrante 2 lo que tenemos es actividades como, por ejemplo, planificar, como, por ejemplo, capacitar a alguien, si estamos, no sé, delegando alguna tarea. Entonces, en vez de estar todos los días respondiendo pequeñas dudas o pequeñas crisis, en el cuadrante 2 le vas a dedicar un rato a o mejorar un sistema o enseñárselo completamente a alguien para que después no te surjan estos pequeños incendios cotidianos. Tenés el tema del ejercicio físico, entonces vas a prevenir, por ejemplo, el descansar mal, o vas a prevenir problemas de salud. Todo lo que hagas en el cuadrante 2 tiene ese efecto de... es como un espacio de calma, como un oasis en el cual te sentás y podés trabajar en cosas que te van a hacer crecer, que son las que te van a hacer dar los saltos en general. Es muy difícil que des un salto en tu negocio, o en tu vida personal o en tu salud física si estás en el cuadrante 1 todo el tiempo, pero si tenés estos pequeños espacios de cuadrante 2 y los vas agrandando cada vez más, retroalimenta el cuadrante 1 y hace que no siga creciendo el cuadrante 1, que cada vez tengas menos cosas de cuadrante 1 y que puedas tener mucho más el control de los resultados, de las cosas que pasan, de las cosas que vas a hacer, y puedas prever mucho más, con mucha más anticipación, un montón de cosas. Acá Stephen Covey, cuando habla dice, bueno, tenemos estos son los cuadrantes, claramente el cuadrante 2 suena como algo muy divertido y algo que hay que tener, pero puede ser de que no tengamos tiempo. Entonces lo que él plantea es que cuando nosotros empezamos, el único lugar del que podemos sacar tiempo para el cuadrante 2 es del cuadrante 3 y 4, porque eso obviamente el cuadrante 1 es importante y es urgente. Supongamos que tenemos un negocio que es importante y estoy atrasado con todos los trabajos, no puedo simplemente dejar de atender a los trabajos, ¿bien? Lo que sí puedo hacer es sacar tiempo del cuadrante 4 y el cuadrante 3. Que el cuadrante 4 es bastante obvio, es decir, si nosotros muchas veces nos pasa que la gente dice, cuando estamos ayudándolos a organizar, le decimos, mira, necesitas empezar con 15 minutos por día. La gente dice, no tengo 15 minutos por día. Y nosotros decimos, ¿no tenés 15 minutos por día? Sí tenés, probablemente. Y de hecho un ejercicio que le hacemos es, fíjate después de las 10 de la noche, anota un par de días qué es lo que haces y fíjate si hay algo que podrías no hacer. Y siempre hay algo que podrías no hacer. Pero mucho más interesante que el cuadrante 4, que esas son cosas que quizás ya sabemos que deberíamos dejar hacer, es el cuadrante 3. Porque el cuadrante 3 es como una especie, estoy pensando en algún personaje de una película que esté disfrazado de que es bueno pero que es malo. Tiende a ser uno de los personajes en cualquier película de James Bond. En cualquier película de James Bond hay alguien que aparece y parece ser de los buenos y está ahí participando entre los buenos y abrazándose con ellos con cara de hey, yo soy uno de ustedes, hasta que en algún punto hay un giro y se descubre que sus intenciones no eran tan puras. Exactamente. El cuadrante 3, lo que se plantea Stephen Covey es muy interesante, es que el cuadrante 3, al ser urgente, genera una impresión de importante rápidamente. Y de hecho él da un ejemplo que es nunca más actual que ahora. Él dice, vos puedes pasarte una hora arreglándote para ir a ver una persona, pero si cuando vos llegas a hablar con esa persona suena su teléfono, lo van a atender antes que a vos. Y la pregunta es, ¿qué es más importante? ¿Hablar con esta persona que pasó una hora arreglándose para estar con vos o atender el teléfono? Y la respuesta es muy clara. Poca gente te va a decir, a menos que sea un llamado súper especial, que puede pasar. Y hoy en día, con el manejo de los teléfonos celulares, pasa algo bastante parecido, ¿no? Que es la alarma del mail. A mí me pasa me pasaba cuando yo todavía tenía activada la alarma del mail en el celular, que me llegó una notificación del mail. Tengo que ver el mail. No importa, pero era una alarma. Es como, mírame. Bueno, ok, supongo que tengo que mirarte. Y él dice, tenemos que empezar a diferenciar, y habla de aprender a decir que no. Y esto también es una gran diferenciación de la cuarta generación, porque Stephen Covey no empieza con 5 hacks para automatizar tu Gmail. Obviamente no existía Gmail en esa época, pero 5 hacks para automatizar tus mensajes de fax o cómo hacer rápidamente. Lo que él dice directamente es, necesitamos aprender a decir que no. Exacto. Y acá se mete con mucho detalle en cómo manejar el decir que no. Cómo empezar a poner límites. Que obviamente lo hace con un ejemplo bastante literal de alguien te llama, te hace una invitación y vos le contestás no. Pero, retomando un poco lo que decía Santi recién, hay pequeñas formas de decir que no que siguen el mismo principio, la misma forma en la cual él lo está manejando y que se dan en el día a día. Por ejemplo, si alguien te llama por teléfono,
vos no atendés la llamada y después volvés a llamar a la persona o la persona te llama después y en otro momento la atendés, le dijiste que no indirectamente, es el motivo por el cual nos cuesta en general tanto no ver el teléfono y no contestar. Y la forma, los detalles en cómo decimos que no son muy importantes. Él lo dice con mucha claridad, cuenta ahí un ejemplo. Parte número 1 para decir que no es, tenés que tener claro otra cosa que es más importante, tenés que tener un sí más fuerte y a partir de ahí tenés que transmitir con claridad, tranquilidad y una sonrisa el gracias, aprecio tu contacto, aprecio tu mensaje, aprecio que estés ofreciéndome esta oportunidad, pero en este momento te tengo que decir que no. Y ya está. Sonrisa en los labios y avanzar a partir de eso. Tenemos un episodio también que grabamos hace un montón, Santi, vos y yo. Hace muchísimo, no sé. Sí. No sé hace cuánto tiempo. El 84. ¿Cómo decidir si aceptar una oferta y decir que no sin quedar mal? Bueno, ahí profundizamos un poco más sobre estas cosas. Es un desarrollo de algunas de estas ideas. Pero lo importante es entender que decir que no es el arma número 1 que tenemos como persona productiva. Y mientras más productivos seamos, más la vamos a tener que usar. Porque más productivos somos, más personas van a tener invitaciones que hacernos, cosas que les gustaría que hagamos juntos. Más importante es, de nuestra parte, tener esta firmeza para ver la situación, decidir si decir que sí o que no. Y si decimos que no, decir que no tranquilos, sin entrar en un modo hostil. Que es lo que muchas veces las personas hacen cuando empiezan a tratar de ser más productivas. ¿Puedes tal cosa? No puedo, estoy muy ocupado, estoy tal cosa. En lugar de decir, no, mira, en este momento no puedo, estoy trabajando en otras cosas, o en este momento no quiero, o en este momento tengo otras prioridades. ¿Sí? Sí, que hay algo que es súper interesante esto de analizar en profundidad el cuadrante 3 y identificar realmente cuánto tiempo de nuestro tiempo estamos poniendo en ese cuadrante. Es que Stephen Covey dice que muchas veces pasamos mucho tiempo en el cuadrante 3, pero creemos que estamos en el cuadrante 1, y en realidad estamos respondiendo. Por eso el decir que no muchas veces implica conversaciones con otros. Estamos respondiendo a prioridades de otras personas o a prioridades externas, el estímulo del mail, el estímulo de la llamada por teléfono, alguien que nos pide algo, una invitación. No siempre no van a estar en coherencia con nuestros objetivos más importantes, pero muchas veces, si tenemos claro cuál es la prioridad que tenemos realmente, podemos decir que no y podemos diferenciar si estamos haciendo algo. Por ejemplo, no sé, es el cumpleaños de un familiar, es importante y tiene una fecha, es cuadrante 1, pero una invitación a algo que quizá no nos suma, no queremos hacer, con personas que no conocemos o que no tiene nada que ver con nuestros objetivos, nuestra misión, nuestra visión, podemos confundirlo fácilmente con el cuadrante 1 y en realidad hay que hacer un análisis muy claro de si es cuadrante 1 porque es importante para nosotros o es cuadrante 3 porque es uno de estos estímulos externos, prioridad de otro, pero no es importante para nosotros. Y a esas cosas decirles que no. Recién apareció en escena una mosca que había entrado al estudio más temprano y no la pudimos capturar. Estuvimos luchando para lo hizo el intento humanitario de sacarla. Sí. Yo le iba a asesinar. Pero bueno. Ninguna de las dos cosas ninguna sucedió. De las cosas funcionó. Sobrevivió, así que si la ven, y apareció en el podcast. Así que si la ven dando vueltas, es una invitada especial. Tuve un ejemplo práctico de el problema del cuadrante 3. Porque el problema del cuadrante 3 es que muchas veces es cosas que están bien. No siempre es mi sobrino está con el WhatsApp todo el día. A veces son cosas que están bien. Estaba hablando con un emprendedor que había terminado de pasar por GT, donde nosotros nos metemos en muchísimos de estos conceptos y la aplicación práctica y muchas otras cosas más. Y me estaba diciendo de que había pasado por su misión y su visión, con un sentido más concreto del que lamentablemente nos dio Stephen Covey, y había encontrado que quería dedicarse a, o sea, en su futuro me decía, yo lo que veo es ejercicio físico, cosas relacionadas al deporte, ayudar a personas a estar en forma, etc. Y estamos hablando de su emprendimiento y me dice, no estoy con muy poco tiempo para Superhábitos. Y yo le digo, bueno, pero después de tu misión no te quedó nada. Me dice, sí, bueno, haciendo mi misión me di cuenta de que estoy haciendo un curso de inglés, él es contador, de inglés para relaciones corporativas, que es o era algo así, pero es un claro curso para seguir una carrera corporativa y relacionado a la contabilidad. Y la respuesta fue, bueno, o sea, está bien, está bueno, pero si no va con tu prioridad automáticamente. Y esas son las pequeñas ganancias. Hemos dado muchísimas veces. Sí, pequeñas grandes ganancias, porque de repente no tengo tiempo para avanzar con aquello que para mí es más importante, pero sí estoy invirtiendo
De repente pasa mucho con las carreras, posgrados. Estoy invirtiendo 4, 8, 10 horas por semana en una carrera que en realidad no me importa. Entonces, es difícil. Es difícil decir que no. Una cosa que Stephen Covey marca súper claro es, en el cuadrante 3, en general tenemos una recompensa social de hacerlo. Y tenemos que desarrollar esta fortaleza interior para poder resistir esa tentación de la recompensa social. Que la recompensa social a veces es que hay alguien que me está llamando o pidiendo algo, y si yo reacciono, esa persona sonríe. Pero también a veces es que estoy haciendo algo que cuando lo cuento o lo menciono, las personas sonríen. Como el ejemplo que Santi está diciendo, estoy haciendo un curso de inglés corporativo. ¡Ah, qué bien! Santi siempre se está formando, qué bueno, qué profundidad intelectual, qué aprendizaje. Nos hace sentir bien por el espejo social, no necesariamente porque esto nos esté llevando a donde nosotros queremos ir. Y por eso decir que no es tan difícil, porque te expones muchas veces a, de repente, no sé, decir, dejé el curso de inglés corporativo y no, así como ¿Qué es has bien dicho? visto, la abuela no va a estar contenta de que le digas que dejaste el curso de inglés corporativo, porque de repente, o sea, o decir que no a una invitación a un evento social, o siempre el decir que no es desafiante, es incómodo. Después uno le va agarrando la mano y vas teniendo mucho más como esta tranquilidad, esta calma de tengo claras mis prioridades, entonces sé que decirle que sí, sé que decirle que no. Pero es un ejercicio desafiante que es muy liberador y muy poderoso, pero es desafiante. Lo siguiente que hace Stephen Covey es decir, bueno, ok, muy lindo esto de los cuadrantes, pero ¿cómo se ve ahora una vez que nosotros lo estamos pasando a la práctica, ¿no? ¿Cómo nos organizamos y ejecutamos en función de esta cuarta generación del tiempo? Y acá hace un repaso súper rápido por la primera y segunda generación, diciendo, estas generaciones, mira, no tienen ni prioridades, la verdad que se organizan como viene, así que prácticamente, no lo dice ahí, lo digo yo, no vale la pena ni detenerse en cómo se organizan. Pero dice, vamos a hablar en comparación a la tercera generación, ¿no? Y dice, estas personas de la tercera generación hacen un gran avance comparado con las personas de las generaciones anteriores y tienen esta organización diaria, que fue algo que dijimos que habían incorporado, ¿no? De repente tengo un momento en el día en el cual yo me siento y digo, bueno, esto es lo que voy a hacer, esto no. Ahora, Stephen Covey plantea, y esto es súper interesante, que la tercera generación planteada así trae muchos problemas que en realidad son bastante grandes. Es decir, al nosotros planificar diariamente, estamos siempre mirando, de hecho hoy estamos con Mati haciendo un taller, siempre estamos mirándonos los pies, siempre estamos, sí, tenemos una mirada súper lejos, pero la mirada del hoy. Claro, y eso, hoy en el taller estábamos hablando con dueños de negocio y cómo muchas veces les pasa de que saben a dónde quieren ir, que esto ya dijimos, objetivos, parte, pero en el día a día siempre es la tarea de hoy. Y ciertos proyectos no se pueden hacer en un día, entonces terminamos tratando de avanzar, pero sin resultados significativos. Y acá Stephen Covey mete la idea de la planificación semanal. Exacto. Y cuando se mete con la planificación semanal, no sé qué es manual también. Es manual, exacto. Tengo que decir una cosa, estamos grabando fuera de horario. Sí. Claro, este es un dato importante. Afecta nuestra dicción. Exacto. Y se mete a la organización semanal ahora de forma práctica. Dice, vamos a tomar todo esto y tratar de bajarlo a un método de organización que podamos utilizar. ¿Qué características tiene que tener ese método? Tiene que, por todo lo que dijimos, empezar conectándonos con nuestros valores y nuestros objetivos de largo plazo. Nos tiene que permitir ver cuáles son nuestros roles, de manera tal de lograr equilibrio. Tiene que tener espacios de cuadrante 2 dentro de las semanas, es decir, tenemos que tener momentos que tengan que ver con cultivarnos y cultivar nuestras habilidades de largo plazo. Tiene que contemplar las diferentes dimensiones que tenemos como personas y tiene que contemplar a las personas, además de los resultados en las cosas. Tiene que darnos flexibilidad para poder hacer ajustes y tiene que ser portable. Que esto me pareció un gran detalle que quizás no hemos mencionado mucho estoy pensando cuando hablamos nosotros de organización y de las diferentes formas de hacerlo, pero hay una gran ventaja en que nuestro sistema de organización sea portable, que lo podamos llevar con nosotros, que nos pueda acompañar. Él habla, obviamente, por el momento en el cual se escribe, de anotadores, pero hoy en día eso se mantiene, es decir, tener nuestra organización diseñada de forma tal que podamos llevarla con nosotros a todos lados es importante. Por eso, para mí, el tener la organización en plataformas que nos acompañen en el teléfono es una muy buena idea, porque incluso es difícil que uno se olvide el teléfono y podés entonces mantenerte organizado incluso si no llevaste un cuaderno o anotador. Entonces, dice todo esto y pasa a el paso a paso que se realiza con esas características.
Sí, que de hecho acá toma un poco lo que decía Mati, ¿no? Dice, no es mi intención enseñar prácticas de cómo organizarte. Sin embargo, me parece que sería mucho más claro si se los doy con un ejemplo. Y acá él empieza a darnos como el paso a paso. El paso número 1 de la organización para él tiene que ver con empezar escribiendo nuestros roles. Dijimos que una de las partes más importantes de esta tercera generación tiene que ver con equilibrar. Entonces, paso número 1, determinar nuestros roles. Es decir, hacer una lista de los... No quiero decir roles otra vez. De los distintos áreas, papeles. Claro, de las diferentes áreas. Hablamos un poco en el episodio anterior de qué son los roles. Son las diferentes áreas que ocupamos dentro de nuestra vida. Diferentes papeles, puede ser otra forma de decirlo, que ocupamos y que tienen la característica de que avanzar con uno no justifica descuidar a los otros. Y entonces decíamos el típico ejemplo de avanzar en nuestro trabajo no justifica descuidar nuestras relaciones de pareja porque son dos roles diferentes y por lo tanto requieren atención propia cada uno. Sí, que ahí, bueno, los puntos que explica son 4 y son bastante... Como decías recién, Santi, no es que te va a explicar en profundidad la metodología de implementación. Nosotros le hemos sumado con prácticas, con leyendo otras cosas y demás, algunas ideas a esto de los roles. Por ejemplo, es muy probable que si seguís lo que te recomienda en el libro, tengas una lista de 18 roles y no sepas qué hacer con esa lista. Entonces está bueno también complementarlo con herramientas prácticas, que les vamos a dejar linkeado acá en este episodio, y en el kit gratuito también tienen herramientas, guías prácticas para esto. Pero está bueno hacer la lista a conciencia de, bueno, cuáles son mis roles, cuáles son estos papeles que desempeño y que me importan, ¿no? Y tienen que estar íntimamente relacionados con la misión. Y ya vimos en el episodio pasado que cuando hacemos la misión es importante revisar esa misión, asegurándonos de que nuestros roles más importantes estén plasmados en ella. Y elegir como un número acotado de roles, no 18, sino... Solemos recomendar entre 7, 8, no más de 8. Yo llegué a tener 8 y me costaba bastante. Sí, yo diría Creo que 7. 6, 7 sí. Es como un tope que está bueno, que te permite mantener este ejercicio semanal del equilibrio y poder mantener todos esos roles avanzando de a poquito. Entonces, sí, dale. Perdón, lo que plantea entonces es, punto 1, tenemos que definir los distintos roles en los cuales nosotros vamos a estar desempeñándonos. De vuelta, no especifica mucho más. Nosotros decimos... entre 1 y 7, muy raro que sea 1. Probablemente si tenés uno solo estás viviendo una vida muy unidimensional. A partir de ahí te dice, vamos a seleccionar nuestras metas. Es decir, tenemos que pensar 2 o 3 resultados que nosotros queremos conseguir dentro de ese rol en los próximos 7 días. Y acá entra un poco eso de equilibrarnos, ¿no? Es súper común que nosotros, Mati decía, lo que diferencia un rol es que el éxito en uno no compensa el éxito en el otro. Es decir, si yo soy un excelente abogado, no compensa que tenga una pésima relación con mi hijo. Y al meter Stephen Covey metas por rol, ya está haciendo un gran paso en decir, todas las semanas vamos a tener todo moviéndose. Exacto. Todos los roles tienen que estar atendidos cada semana. Exactamente. Y a partir de ahí lo que te dice es, una vez que vos tengas tu lista de roles, te vas a sentar en un momento de la semana. Él recomienda el domingo, puede variar. Yo me organizo el lunes, como los chicos hemos hablado, se organizan los sábados. Vamos a sentarnos en un momento de la semana y vamos a organizar dentro de la agenda esas distintas actividades. Claro, y una cosa que para mí es, con respecto al tema de calendarizar, que es importante, es nosotros lo que hacemos es calendarizar recién cuando pensamos los objetivos. Ese es el gran salto entre la tercera y la cuarta generación. En la tercera nosotros teníamos cosas en el calendario y tratábamos de acomodarlas. Nosotros acá, si bien podemos contemplar compromisos previos que ya hayamos asumido, entramos recién a poner cosas en el calendario cuando ya las prioridades están correctamente definidas. Que de hecho, en nuestra experiencia, todo el proceso de organización semanal se hace incluso más fácil si tenemos una buena planificación anual antes. Porque nosotros, en lugar de cada semana estar pensando, ¿y esta semana qué puedo hacer? En cada uno de los roles ya tenemos un plan que sigue nuestro año, nuestro trimestre, de qué vamos a ir haciendo. Entonces en la organización semanal es como que empezamos un pasito adelante con algunas cosas que ya están listas. Ponemos las cosas en el horario y a partir de eso lo que hacemos es pasar a ejecutar, a vivirlo. Y ahí lo que él dice es, cada día tener un momento, nuestra recomendación es hacerlo en el ritual de mañana,
en el cual revisamos lo que pusimos en la organización semanal para ese día y nos permitimos hacer ajustes. Porque como dijimos, lo que nosotros queremos es tener flexibilidad. Si yo miro el día, no puedo correr nada, porque estoy viendo solo el día. Pero si yo estoy mirando mi semana, puedo, frente a algo que surge, que es más importante, que tiene prioridad, que requiere mi atención, mover las cosas dentro de la semana y lograr el doble beneficio de tener flexibilidad ahora, poder atender a lo importante que surgió en el momento y no descuidar, sin embargo, el avance equilibrado en los diferentes roles. Y acá Stephen Covey pasa a profundizar sobre la idea de por qué es tan importante esta diferenciación entre la tercera y la cuarta generación. Y de hecho empieza a dar el ejemplo de su hijo, que me pareció súper divertido con la novia. El ejemplo va de lo siguiente. Él dice, mi hijo estaba muy concentrado en modo soy eficiente, tercera generación, y entonces se dio cuenta de que la relación que tenía con su novia no era muy eficiente, entonces se agenda 10 minutos para llamar a su novia y decirle, mira, se cortó esto porque no es eficiente, paso a la siguiente tarea. Y lo que termina pasando es que obviamente todo sale muy mal. Y entonces ahí entra esta idea de la efectividad nuevamente, de nosotros no administramos tareas, es decir, nosotros administramos las tareas, pero lideramos a las personas. Sí, y también tiene este efecto de la diferencia que decíamos de ya no enfocarte en las cosas, en los resultados, sino o en el tiempo en sí mismo, como en las unidades de tiempo, sino enfocarte en las personas, enfocarte en las prioridades, enfocarte en lo más importante. Y en ese sentido, me parece que esto de equilibrar suena como, buenísimo, entonces voy a acordarme de que tengo varios roles. El ejercicio práctico semanal de tener en cuenta todos esos roles y tener como una visión de, bueno, esta semana, ¿qué quiero lograr como hermana? ¿Qué quiero lograr como pareja? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero hacer como persona, como emprendedora? Como te permite también priorizar y bajarlo a este control diario, priorizar realmente lo que realmente es más importante. Y si vos estás en un día en el cual tenés muchos incendios o tenés que tomar una decisión o empiezan a aparecer esas cosas que en la generación 1 sumaríamos a la lista y nos pondríamos a perseguir, de repente podés priorizar, no sé, voy a ver a mi pareja en persona y me tomo la tarde para conversar y cortar la relación como corresponde porque priorizo a las personas y no como una tarea de 10 minutos que quiero que sea lo más eficiente posible. Bueno. Y de repente es mucho más fácil hacer ese balance todos los días y realmente priorizar las cosas que, si no, sucede lo que muchas veces las personas llegan y te dicen, estoy esforzándome mucho por organizarme, pero no encuentro el punto de balance, por ejemplo, entre el trabajo y la familia. Que acá Stephen Covey termina planteando la idea de que cuando nosotros tenemos este tipo de organización, dejamos de sentirnos mal por esas cosas. ¿Por qué? Porque ante la respuesta de tengo mi agenda previa o tengo que, no sé, ver a mi hijo que necesita de mi atención en este momento, la respuesta es veo a mi hijo que necesita de mi atención. ¿Por qué? Porque es lo que es más importante. La agenda no es más importante que las personas. Que una cosa que es interesante ahí es que en ese punto, desde el hábito 3, Stephen Covey retoma el hábito 2 porque el tema no es que siempre las personas vayan a ser más importantes o que cualquier persona vaya a ser más importante. Claro, o que si nos interrumpen todo el día no tenemos que hacer nada. Exacto. Lo que hace es decir, no está mal que si en base a nuestra misión, a los principios que vimos en el hábito 2, detectamos que es necesario apartarnos de la agenda para realmente vivir esos principios, lo hagamos. No pasa nada, no te preocupes. Porque si haces eso, combinado con un sistema que te mantiene constantemente alineado con tus objetivos, vas a llegar, las cosas van a estar bien. Pero al mismo tiempo, y eso es interesante, empieza a tirar un puente hacia los hábitos 4, 5 y 6, que vamos a ver en los próximos episodios. Porque uno de los secretos detrás de por qué Stephen Covey hace tanto hincapié en priorizar a las personas acá, es que una de las claves de los 7 hábitos es que tener buenos vínculos y buenas relaciones con las personas a nuestro alrededor son una, sino la segunda gran herramienta que tenemos para progresar y tener más resultados. Número 1, somos nosotros. Número 2 es tener buenas relaciones. Si yo cuido a mi familia, tengo un buen vínculo con ellos, los cuadrante 1 de mi familia van a desaparecer. Con el tiempo van a ser
cada vez menos. Voy a disfrutar de estar con mi familia, voy a disfrutar de estar con mis hijos, no voy a estar teniendo que atender a incendios que se generen porque los vínculos están desgastados, porque las personas no saben cómo resolver problemas. Si yo, dentro de una empresa, dentro de un equipo, priorizo a las personas, lo que va a pasar es que cada vez va a haber menos incendios porque las personas van a estar mejor, los vínculos van a estar cuidados, voy a estar potenciando lo bueno en las demás personas y por lo tanto va a haber menos crisis que se ocasionen. Entonces, esto de priorizar a las personas no es simplemente una declaración de siempre las personas tal cosa, sino es una declaración de si prestamos atención muchas veces, en esos momentos es donde más en juego se ponen nuestros principios y nuestra efectividad, que es lo que vamos a ver después. Sí, de hecho, acá hace este pasaje que dice Mati, ¿no? El libro dice, el paradigma de la eficiencia de la tercera generación de la administración no está en armonía con el principio de que las personas son más importantes que las cosas. Dice, la cuarta generación reconoce que la primera persona, que tenemos que considerar primero a las personas en términos de efectividad y no de eficiencia. Y acá pasa, y es este pasaje medio ilegal a nuestra forma de ver, sí, a empezar a hablar de la delegación. Y que tiene sentido, porque lo que dice es la mayor manera, como decía Mati, en la cual vos vas a poder generar resultados y vivir tu misión es por medio de tus relaciones con otras personas. Y ahí empieza a hablar de la delegación y habla de la delegación por recadeos y la delegación por encargados, que son dos formas de delegar. Ahora, ¿por qué decimos que es un pasaje ilegal? Claro, le sacamos tarjeta amarilla a Stephen Covey por esto. Exacto. Porque en realidad se mete muy de lleno en toda la parte. De hecho, retoma estos temas en los hábitos más de que está más adelante, que son parte de la victoria pública. Claro, que una cosa que pasa acá es, él se pone a hablar sobre cómo delegar. Y pone, de hecho, en las acciones finales del capítulo, hace una lista de cosas que podrías delegar y pone eso en marcha. Sin embargo, si uno lee, él cuenta la historia de probablemente una de las historias más célebres de los 7 hábitos, que es la historia de Verde y Limpio y cómo él delega en su hijo el mantenimiento del jardín de su casa. Pero una cosa que es muy interesante es que él, cuando va contando esa historia y muestra los momentos en los cuales él flaquea o comete errores que llevan a que el proceso no funcione tan bien como podría haber funcionado, él dice, en este momento yo estaba traicionando este principio, estaba traicionando aquel principio. Yo no estaba teniendo la disciplina para transmitir tal o cual cosa. Y lo que queda claro a lo largo de esa historia es, tenemos que tener, primero que nada, muy bien fundado nuestros hábitos 1, 2 y 3, nuestra victoria privada, nuestra independencia, previo a pasar a delegar. Entonces, si bien es importante el concepto de delegar y el entender que priorizar a las personas no es solo por una cuestión de, bueno, sacrifiquemos la productividad en pos de las relaciones, sino que las dos cosas van de la mano, el meternos en el cómo y empezar a hacerlo, lo mejor es hacerlo después de trabajar los hábitos 4, 5 y 6, cuando ya tenemos incorporada la victoria privada y además entendemos más en detalle los principios que dominan las relaciones. Entonces, lo que nosotros pensamos fue la parte de cubrir esto en detalle en la práctica, lo vamos a ver ahí. Sí, que sí está bueno. Si están leyendo el libro, hay muchas personas que están empezando a leer el libro o releyéndolo acompañados por este podcast, lo cual nos alegra un montón. Si van a leer esa parte, léanla con esta mirada de no piensen en delegar ahora, sino piensen en incorporar esta idea de por qué la prioridad en personas y no en cosas. Y estoy pensando constantemente en un montón de casos que leemos en la comunidad de GTE, de nuestro curso de gestión del tiempo, que uno de los grandes cambios que las personas hacen cuando hacen todo este proceso de hacer su misión, su visión, de empezar a organizarse, de hacer su planificación anual, trimestral y semanal, es que de repente incorporan esto que dice Stephen Covey de con la gimnasia de hacer esto constantemente todas las semanas, vas incorporando como una perspectiva diferente que en lo diario no lo tenías, que es la de cuando surgen situaciones imprevistas, desafiantes, de repente aflora como esa claridad que antes no tenías y que viene de la misión, de la visión y de tus prioridades claras. Y pasa un montón, nos ha pasado con varios casos en la comunidad de que nos cuentan, por ejemplo, que no sé, tuvieron alguna situación de salud de algún familiar, alguna situación complicada, no sé, con sus hijos, con sus padres, con sus parejas, y antes les hubiese costado mucho
equilibrar o definir qué hacer con todo lo que tenían entre manos y con esta situación desafiante enfrente. Y después de hacer todo este proceso de organización y de enfocarse en lo más importante y de tener claridad en sus prioridades, no les cuesta y hasta lo disfrutan y tienen como esa calma que te da como la claridad profunda de qué es lo más importante para vos, y no tienen problema en poner en pausa un montón de cosas que en las generaciones anteriores hubiesen sido quizás las más priorizadas, como resultados puntuales o cosas, tiempo y demás, para atender a estas prioridades que tienen que ver con su familiar, con la situación X, hasta cosas personales quizá. Entonces muchas veces ponen en pausa o priorizan con mucha rapidez y con mucha calma cosas que antes les hubiese costado mucho, y eso, o sea, esa claridad de surge algo y saber qué es lo que tenés que hacer y que estás siendo coherente con tu misión es una súper experiencia que se va ganando con el ejercicio semanal y de planificación y de recordarte todo el tiempo lo más importante. Bueno, si quieren saber más sobre cómo delegar, van a tener que esperar. Vamos, los que quieran el libro, lean el libro, pueden tener el spoiler de cómo se hace un acuerdo y todo eso. Nosotros vamos a tratarlo más dentro de la victoria privada. Bueno, estuvimos hablando del tercer hábito de las personas altamente efectivas, cómo vivir el programa. Muchos conceptos fundamentales, como en todos los capítulos, básicamente. Gracias, chicos, por su sabiduría. Gracias, Santi. Gracias, Santi. Vamos a dejar en superhábitos.com/316 todos los recursos para profundizar. Hay mucho que desarmar, trabajar, cómo elegir en qué tareas enfocar, qué tareas poner primero, qué tareas poner después, cómo empezar a desarrollar paso a paso, por ejemplo, pequeños hábitos que salgan de nuestra conciencia y que hagan que ser disciplinados sea más fácil. Todo eso lo vamos a dejar en superhábitos.com/316, así pueden seguir profundizando. Gracias por estar del otro lado. Como siempre les queremos recordar que pueden enterarse de cada episodio que publiquemos y ayudarnos a que más personas tengan este mensaje suscribiéndose en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o donde sea que ustedes escuchen sus podcasts favoritos o los podcasts que alguna vez se cruzaron y nunca más se escucharon. Pueden también dejarnos una reseña en Apple Podcast y contarnos cómo los 7 hábitos impactaron en su vida. Ahí en YouTube nos dejaron un par de comentarios muy lindos de eso. Gracias, chicos. Y nos vamos a estar viendo la semana que viene o escuchando en otro episodio del show de Super Hábitos. Chau, chau.